El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión, como parte del ciclo Horaritures para el Cuidado de la Vida, estaremos en la edición del programa los profesores del Departamento de Biología, Lady Marcela Bravo Osorio y Marco Tulio Trujillo, quienes acompañan dinamizando la presente emisión. Qué bueno estar con ustedes y nuestra especial invitada y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en nuestra emisión 200, titulada Mekchigangako, despertemos la raíz de la palabra originaria de Bogotá. Hoy en nuestra emisión 200, una emisión muy especial, escuchamos la nota conmemorativa evocando y tejiendo en torno al agua a partir de diversas voces de las niñas, nos acompaña la decanatura de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de grupos étnicos solidarios con Causai, el pueblo Wiwa, pueblo Misak, pueblo Ticuna, el pueblo Nasa, el pueblo Inga, el pueblo Tojolabal de México y Creol de la isla de San Andrés y Providencias. En esta conmemoración del programa 200 los dejamos con la siguiente audio conmemorativo. En la emisión 200 del programa radial Causai, queremos expresar nuestro agradecimiento a la audiencia por mantener el interés en estos diálogos sobre la vida y su cuidado en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Voces diversas hoy nos recuerdan que en Causai el agua nos teje. En Causai, el agua nos teje. Causai en barro, giran en goneca. Causai yube, vive namunshan. Naikama idea. Eucha, mau ikusutzkue. Natsam wehias, wechmuesen upikue. Causaya yuyak umuk. Causai, el agua nos teje. Causaipi Yaku Kaitachita Muyuchi. En Causai, el agua nos teje. En Causai, el agua nos teje. Haba Causai, wasala wotik, jajai. Causai de Watatai Wiyok together. Agua de montaña, agüita, agua que nos sana. Bendita, regalo del cielo. Causai. En este programa estaremos dialogando con Nicole Juliana Torres Sierra, mujer indígena muisca del territorio raizal de Suba, quien es educadora, poeta e investigadora de Muiscubún. Es licenciada en lenguas y candidata a magíster en lingüística, quien ha dedicado su camino a la enseñanza y revitalización de la lengua nativa muisca mediante la creación de materiales pedagógicos, como lo son libros, juegos didácticos y un portal digital. A su vez es colaboradora en el grupo de investigación Muiscubún, el semillero de lengua muisca de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, y en procesos de educación propia intercultural de los pueblos indígenas. A su vez, nuestra invitada desde el colectivo Memorias Originales Muscu
Teje las memorias de su pueblo a través del arte, reivindicando la voz muisca en espacios de creación y resistencia poética. Su poesía ha resonado en festivales como el Festival Internacional de Poesía de Cali, la Filbo y el Festival Internacional de Poesía de Usme. También se desempeña como percusionista, letrista y su labor pedagógica y de promoción de lectura de la Universidad Nacional de Colombia. En el Cabildo también Indígena Muisca de Suba, la Asociación de Cabildos Indígenas Muiscas y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Vamos a estar dialogando con nuestra especial invitada el día de hoy acerca de la palabra de resistencia poética para revitalización de las lenguas nativas muisca, para el cuidado de la vida y el fortalecimiento de la identidad territorial. Estimada Nicole, gracias por su generosidad en la participación en Causay. Bienvenida. Ikuawakenchinga, Soshoa Wenua Causay Nosca Anchinga, Shakukuya Shumaguya Shuchinen Cuaca, GIS, Chiquica, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional Anchinga. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Causay, a la radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Me honra muchísimo estar aquí en mi alma mater. Así que pues hago un llamado muy bonito de agradecimiento a todos y a todos los oyentes y a ustedes también por estarnos invitando, no solo a mí, sino a nosotros como pueblo originario de Bogotá. Sí, como dicen, la buena hija vuelve a casa. Gracias también por su participación, Nicole, y enhorabuena en este programa, emisión 200 en Causay. El día de hoy nos coincide justamente con tu importante participación. Damos paso a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Bueno, como es costumbre en esta sección de evocaciones, estimada Nicole, compártanos esa evocación que bien tienes compartirnos, digamos, en el día de hoy en esta importante emisión. Ango. Nos han llamado extintos, pero hoy, sin el Alzheimer impuesto por una historia no contada, con los ojos y los oídos abiertos por mis abuelos, le respondo. Si un día las raíces de nuestros territorios perecen, si el viento deja de pronunciar viejos lenguajes, o si la tierra no está húmeda cuando escarbamos su piel, entonces llámenos desaparecidos, entonces digan que no existimos. Pero hasta entonces, si es que hay un entonces en esta melancólica y bella resistencia, la culebra tierrera con su dorado y negro se deslizará entre las raíces del borrachero, si se hará el mensaje del viento al copetón viajero y se regocijará en lo empapado del seno materno de la tierra, entre la fertilidad de la chucua, los humedales. Bueno, este poema se llama Shiwene, existimos, y básicamente es una oda al despecho ecológico, que es mi poesía, frente a lo que le ha pasado a nuestra historia como pueblo y también a nuestra historia como territorio, ¿no? Mucha gente menciona a los muiscas siempre en pasado, fueron un pueblo, existieron. Entonces acá yo digo como, no, aquí estamos. Bueno, qué profunda inspiración en el ser y el estar siendo muisca, ¿no? En Bogotá, en este importante territorio. Y ahora que te escuchaba, estimada Nicole, yo pensaba que la inspiración nos hace ser en identidad, ¿no? Que no tiene memoria, no tiene una historia. Creo que también alguien decía no está perdido, lo que está perdido es que está en algún lugar. Entonces la reivindicación, la recuperación y por supuesto el fortalecimiento que ustedes como pueblo muisca tienen aquí en procesos tan importantes aquí en este territorio, pues sin duda es digno también de por qué no entretejerlo también con la academia, otros frentes y la educación, por supuesto. Damos paso a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones.
Bueno, del mismo modo, Nicole, pues ya en ese preámbulo tan importante de la sección anterior, ya aludes justamente a tu identidad, a tu inspiración del ser mujer muisca, del ser identidad muisca. Bueno, compártenos a la audiencia acerca de tu historia de vida, a lo que bien tengas compartirnos como mujer, lideresa, por qué no decirlo académica, por supuesto, y que lo que quiera compartir hoy en el diálogo que nos convoca hoy en Causay. Ujú. Bueno, ahorita en la evocación escuchábamos una canción del Pueblo Canta. Esta canción, como tú decías, suele rememorar a los pueblos campesinos. Sin embargo, los pueblos indígenas también somos campesinos. Entonces, por ahí empieza mi historia de escuchar a mis abuelos y a mis abuelas reconocerse como raíces de Suba, como campesinos de Suba, y reconocerse como esa gente que ha estado siempre en este territorio, aun cuando la ciudad empezó a llegar poco a poco. Recordemos que Suba fue un municipio hasta 1954. Después se volvió una localidad anexa a Bogotá. Antes de 1954 y ser municipio era un resguardo indígena. Ese resguardo indígena pues es de donde proviene mi familia. Y antes de ser un resguardo indígena, nosotros estábamos allí incluso antes de que llegara la colonia. Entonces, de ahí viene mi identidad, reconociendo esas historias de mis abuelos y abuelas como campesinos, como raíces de Suba. Así es como ellos se enuncian a sí mismos. Y reconociendo pues también preguntas, ¿no? Preguntas en el territorio, como bueno, ¿y por qué si somos indígenas y en los paradigmas de lo indígena está, por ejemplo, el hablar nuestras lenguas nativas, porque nosotros y nosotras no la hablamos? Entonces, en esas preguntas tuve la oportunidad de habitar la academia, acá justamente en la pedagógica, y estudié lenguas extranjeras. Entonces, allí me hice más preguntas, como, bueno, ¿y por qué enseñar inglés? ¿Por qué enseñar francés? ¿Por qué no enseñar esa lengua entonces que se supone que ya no existe, que ya no tenemos? Y por ahí empezó como un rol ya de liderazgo en mi pueblo, ¿no? Como, bueno, la profe de lenguas, enséñenos nuestra lengua. Y pues así fue como después me tocó embarcarme en la lingüística también, que es una rama muy, muy compleja de estudio, pero pues analizando también ese pasado lingüístico de Bogotá y que hoy nos está permitiendo volver a entender al territorio, porque para nosotros rehabitar nuestra lengua es justamente eso, es volver a hablarle a Bogotá en la lengua que entiende el territorio, porque sin duda no es el español. Entonces por ahí va mi camino y pues claramente la poesía se sienta a conversar con ese ejercicio de revitalización lingüística. Bueno, qué importante, Nicole, ahora que te escuchaba pensaba en las toponimias, ¿no? Y no ver, Bogotá es muisca en su esencia, Bozas, Esquilés, Soacha, Chapinero, Bochica y los demás barrios, como también pues somos identidad y bueno, por qué los barrios están localizados ahí y por qué se llaman así. En ese sentido, estimada Nicole, bueno, ¿de dónde surge el interés por la escritura? Por lo pronto, digamos, en nuestros preámbulos, en la preparación de este importante programa, aludíamos a la escritura y la narrativa poética desde la visión como mujer muisca. Digamos, cómo surge ese interés, esa pasión, por así decirlo, y vocación, ¿no? La poesía para mí es un acto muy íntimo, ¿no? Como un ejercicio de diálogo conmigo misma. Pero como ahorita decía, un poco molestando, pero en realidad es bien cierto, es una oportunidad para mí de despecho, no hacia una persona, sino un despecho por todo lo que emana el territorio en la actualidad, al menos mi territorio más cercano, que es mi familia, mi hogar, mi cuadra, mi barrio, ¿sí? En donde, pues evidentemente hay una ruptura y hay un dolor muy fuerte a causa de la urbanización de muchos lugares sagrados. Entonces, pues cuando ya estoy un poco más grande y empiezo a ejercer ese rol como de líder, como decía ahorita, empiezo a decir como, ¿por qué no escribirle también cartas de despecho al territorio, pidiéndole un poco perdón? Y ahí empieza como el ejercicio. Este es como la fuente de inspiración, es sobre todo pedirle perdón al territorio, pero también usar la poesía como un acto político en donde la gente pueda escuchar a través de
del arte que implica la palabra, pues como las memorias y el dolor que existe, insisto, sí, como en todo ese rezago que le hemos hecho a Bogotá como territorio indígena. Bueno, te escuchaba, Nicole, bueno, y también la poesía como una estrategia alternativa educativa, ¿no? Ya aquí en la educadora de educadores, en la Facultad de Ciencia y Tecnología, pensaba en esa mirada educativa que nos inspira también y el potencial que tiene la poesía. También, digamos, ahora que te escucho, también reflexiona en torno a los territorios de vida, ¿no? En ese sentido, estimada Nicole, bueno, ¿cómo se consigue la palabra? Que me parece muy, muy, muy potente esa apuesta que tú has venido construyendo, gestando en tu esencia, en tu colectivo, por supuesto, la palabra de resistencia poética para revitalización de la lengua nativa muisca. Uh-huh. Sí, la poesía ha sido una herramienta muy importante en términos pedagógicos, en efecto, porque sobre todo conmigo misma he tenido la oportunidad de decir, bueno, todo esto me inspira al territorio, pero si le quiero pedir perdón al territorio, ¿por qué no intentarlo con la lengua? Es como decía, ahí he conjugado como todas esas identidades y procesos de formación, por supuesto el de ser maestra, pero también el de ser lingüista, el de ser investigadora de una lengua que la gente cree que, pues, que ya se extinguió. Y en ese ejercicio, pues la poesía entonces ha sido la herramienta de divulgación de todo eso. Entonces, ha nacido un escenario muy valioso para poder, en escenarios artísticos, insisto, como que la gente vuelva a escuchar la lengua nativa de Bogotá. Porque la gente cuando escucha las lenguas nativas o piensa en lenguas nativas siempre se va a lenguas amazónicas, o bueno, se va a algunas lenguas criollas, como ahorita lo mencionabas. Sin lugar a dudas se va a lenguas que todavía tienen amplios hablantes. Pero ¿qué pasa con las lenguas que, por un lado, están muy amenazadas y quedan muy pocos hablantes? O, en este caso, con lenguas que ya no se hablan, como la lengua misma del territorio de Bogotá. Entonces, pues ahí empiezo a hacer ese ejercicio, es decir, intentemos escribir en lengua muisca. Honestamente, muchas veces me demoro muchísimo, porque para un hablante de una lengua escribir puede ser algo más sencillo, quizá, pero pues en un poema yo puedo gastar incluso más de una semana, dependiendo su extensión y la complejidad también que quiera enunciar, pues como en las palabras. Entonces, sí, es un acto de mucha resistencia, es pedagógico, en efecto, pero también es de gran ejercicio. Es una obra que se construye en largo aliento. Bueno, pensando en esa analogía, digo yo, del despecho, digamos, también por la reivindicación, ¿no? Me parece muy, muy, muy sutil, muy sensible. Si nos puedes ampliar, Nicole, en relación, bueno, también en esa posibilidad, bueno, unos hablan de la lecturaleza, ¿no? La naturaleza de quien estamos hablando nos está hablando y no la escuchamos, ¿no? Y ahora pienso un potencial muy fuerte, digamos, en este propósito, digamos, de nuestro ciclo Oralituras para el Cuidado de la Vida. Bueno, ¿cómo concibes, cómo te inspiras? Ya lo venías, digamos, esbozando, la naturaleza del territorio como una fuente de inspiración. ¿Qué nos dice y cómo tú, digamos, en ese sentipensar te encuentras, ¿no? Uh-huh. Es una dicotomía a veces ese lugar, porque cuando yo estoy con mis abuelos ahí en casa, con mi familia en general, y miro alrededor, cada vez más es más complejo como la relación con la naturaleza, en términos de que no es que no la tengamos, sino que cada día ella se ve más enferma, ¿no? O sea, alrededor de nosotros hicieron un edificio de 20 pisos, y en donde antes mi abuela tenía la huerta, tuvimos que construir porque ya llegaba muy caro el impuesto predial, ¿sí? de un lote, comillas. Entonces, pues es una relación en donde, como he mencionado, es dolorosa, pero finalmente cuando hacemos esos ejercicios de resistencia como comunidad y salimos un poco de eso negativo y nos damos cuenta cómo el territorio resiste, cómo los humedales que hay en Bogotá son un gran vestigio de la resistencia que tienen la flora, la fauna del territorio, o cuando sencillamente caminamos por la ciudad y miramos un poquito hacia el oriente,
vamos a encontrar unos cerros orientales, una cordillera de los Andes, que nos recuerdan lo andino, lo indígena de este territorio, ¿no? Y que nos recuerdan que hay una resistencia y que todo el tiempo los mofanes son para nosotros como los seres que equilibran el territorio. Ellos están todo el tiempo mandándonos agua, limpiando, ¿no? Lamentablemente muchas veces las personas creen que es algo negativo, por ejemplo la lluvia en Bogotá, pero para nosotros es como el acto espiritual de limpieza y de bendición del territorio. Entonces esa es mi inspiración, es cuando llueve y para la gente le parece estresante, o es cuando todo está muy gris y de repente yo sé que ahí se están comunicando los espíritus con nosotros como pueblo. Entonces sí, mi inspiración va en esos dos lugares, en caer a veces en el negativo y hacer como esas denuncias de por qué le están haciendo eso a nuestro territorio, y también el agradecerle al territorio por resistir. El agradecimiento por resistir. Entonces, ahora recuerdo, me haces rememorar, recuerdo hace varios años en los Andes Centrales en el Perú, ¿no? Digamos, como los cerros justamente son concebidos como los amaros. Los amaros son las serpientes. Y recuerdo que en Otavalo, en su momento, Mario Colegio nos decía que las fronteras son arbitrarias, son impuestas, y decía que estamos unidos por una columna vertebral, la cordillera de los Andes. Y ahora que tú lo mencionas también, de maravilla, por ejemplo, cerca del humedal, como el humedal se despierta en las mañanas cuando hay nubosidad, ¿no? Y nos dice, nos muestra, digamos, que hay esperanza y vida en esa fuente de inspiración de vida, pero también de contemplación, de apreciación y de conciencia del cuidado de la vida. En ese orden, estimada Nicole, compártanos, alguna inspiración que nos quiera dejar hoy en Causay también para la audiencia, y por supuesto también a difusión diversa. Angua Shepkuskwa, siento el ruido. Es un poema que evoca justamente eso, nuestras montañas, cuando caminamos los cerros de Suba y vemos allá al fondo ese monstruo llamado ciudad. Paso a paso de camino a la coronilla del cerro, miro a lo lejos al monstruo de 1.000.000 de cabezas. Siento su gris que en el corazón tanto pesa y saboreo su fétido desarrollo de acero. Las sirenas de la feroz ciudad que ruge, el eco vibrante de una tierra barroca llena de casas, llena de masas, de karmas, de canas, de sueños que fracasan. Y me pregunto y le pregunto, ¿a dónde ha ido el plácido silencio de nuestros ojos, que en el parpadeante oscuridad miraba cantos preciosos? Miro a la chucua, el humedal, quien me recuerda que yacen bajo la tierra, en los caminos del agua donde los moanes esperan, los cantos de aves y del viento que cruje la vieja madera, los cantos de mi pueblo que siempre, siempre ha vivido en esta cordillera. Bueno, en ese orden, la música, ¿no? En los pueblos originarios del mundo uno aprecia, 3 principios: cantar, contar y curar, ¿no? El contar, inspirarse, pero también el canto, la danza como forma de retribución también y expresión profunda de espiritualidad. Escuchamos la canción Chip Tip, de autoría y letra del grupo Suba Kubun, el cual coordina nuestra invitada, es en música del grupo Suba Chune, del cual de igual manera forma parte, digamos, también nuestra invitada en esa importante experiencia. A propósito, Nicole, ¿nos autorizas como Pedagógica Radio a distribuir la canción en las podcasts y plataformas? Sí, claro que sí, autorizo a la Pedagógica Radio a distribuir mi música en podcasts y plataformas digitales.
shikakan wake chawene, shisuban wake chawenga, shisuban wake chawenga. Escuchas Causay de la Pedagógica Radio. Damos paso a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa Tejiéndonos, dialogando con Nicole Juliana Torres Sierra, mujer indígena muisca del territorio raizal de Suba, dialogando acerca, digamos, de la resistencia poética para revitalización de las lenguas nativas para el cuidado de la vida. En esa conversa que nos traes interesante, estimada Nicole, tejiendo, articulando,
enhebrando y, digamos, hilando la palabra también. Bueno, ¿cuál es el papel de las narrativas poéticas de resistencia dentro de la educación propia para el cuidado de la vida y el fortalecimiento de la identidad territorial en Bogotá? Bueno, para nosotros en la comunidad muisca de Suba, la educación se comprende como propia, pero también intercultural. Eso para nosotros ha sido un lugar muy valioso, la interculturalidad. Entonces así se denomina la educación como proyecto de plan de vida en la comunidad, educación propia, intercultural. Entonces justamente la interculturalidad ha sido un escenario muy valioso para poder revitalizar los saberes alrededor de nuestras oralidades, y entonces la escritura viene ahí a conjugarse con estas oralidades, ¿no? Entonces las prácticas Leo actualmente en la comunidad han dado muchos frutos. La canción que escuchábamos ahorita, por ejemplo, es una canción que hemos usado en la educación propia y nace en un ejercicio de educación propia, porque esta canción que se llama Shekukte, es como canto a nuestro territorio en lengua muisca, nació en el semillero y en la clase de lengua muisca en la comunidad, en donde pues básicamente hablamos sobre el territorio y a partir del territorio aprendemos o reaprendemos la lengua. Entonces la educación propia ha sido un ejercicio en donde hemos podido partir de generar esos espacios creativos alrededor de, en este caso, la escritura basada en la oralidad de la comunidad y después llevarla a la gente a través de la música. Que qué ejercicio más pedagógico que la música, cantar al territorio y volver a recordar historias en la lengua, pues ha sido maravilloso alrededor de la música. Entonces, pues ese ha sido como uno de los escenarios más valiosos desde las narrativas para nosotros en la educación propia, como resaltar esas tradiciones propias en lugares cercanos a la comunidad, como es la oralidad y la música con la lengua. Con la lengua, ¿no? Como decía el autor, el lenguaje, la forma que tiene el hombre para lo humano también y la vida misma para abrazar el mundo, ¿no? Como también nos hace estar en la relación. Ahora que te escuchaba, Nicole, pensaba inclusive, aludías anteriormente a los humedales, a la naturaleza o lo que podemos llamar la biodiversidad. A haber afectaciones correlacionadas también con la afectación, digamos, del potencial, digamos, el fortalecimiento de las lenguas, ¿no? No está, digamos, la lengua sin la relación con, ¿no? Al talarse un árbol, el espejo de agua afectarse, las tinguas, las chucuas, vemos que también esa relación con ello pues nos cambia, ¿no? Cambia totalmente, porque no es lo mismo verlo en un video, una lámina, que verlo, pensarlo, digamos, estando ahí en ese espacio, ¿no? Claro. En ese sentido también pensaba, cuando aludías a la educación propia, intercultural, estimada Nicole, pensaba, digamos, en esa perspectiva de la alteridad, ¿no? Digamos, no es lo mismo educar al otro que educarse junto con los otros, y los otros son el territorio, la naturaleza, esa relación intrínseca de eso humano, la espiritualidad también, por supuesto, y esa relación me parece que también desde esos mensajes que nos comparten en este ciclo y en Oralituras para el Cuidado de la Vida, y en particular hoy Nicole, pues otras educaciones y otras formas de enseñanza y aprendizaje. Me parece que aquí en la educadora de educadores, en la formación en este caso particular de la Facultad de Licenciados en Facultad de Ciencia y Tecnología, pues también que nos abre otras posibilidades en dónde estamos y qué estamos haciendo también. Y tú lo llamabas, nos hacías el llamado en relación a que estamos aquí y digamos en esa perspectiva de la enseñanza de las ciencias, digamos, en esta mirada, cómo la situamos en relación a las particularidades, las realidades contextuales, ¿no? Bueno, decimos que Bogotá es una ciudad cosmopolita, ¿no? Aquí vivimos de diferentes regiones, diferentes latitudes, pero sin duda también hay una identidad ahí que está de presente. Bueno, en la enseñanza de las ciencias uno podría decir, bueno, cómo se articula eso que podríamos llamar la educación en el contexto. Apreciada también de lo que te escuchaba ahorita, Nicole, de la lectura y la escritura particular y diversa. Entonces vemos que también hay unas formas, digamos, de asumir la lectura y escritura más desde la grafía, la fonética, toda la sintaxis, que por supuesto su merced la autoridad es aquí en el programa de la lingüística, pero también veamos cómo la naturaleza,
el entorno y el contexto como un texto. Me parece que lo vivencial, cuando hablan de salida de campo, los niños salen al patio, salen al humedal, al entorno, a esos aulas vivas, ¿cierto? Propiciatorias, vemos que ahí la disposición es otra, ¿cierto? El apreciar las hormigas, el entorno, me parece que eso tiene una posibilidad muy profunda y creo que la inspiración, por ejemplo, de ello, pues es tu experiencia tan importante en esa poética de resistencia, ¿no? Sí, además que para nosotros como pueblo, aparte de eso que mencionas, alrededor de las aulas vivas hay un lugar muy valioso y es la intergeneracionalidad, el reconocer a nuestros abuelos y abuelas como los primeros educadores y los que están todo el tiempo enseñándonos, ¿no? Entonces en la intergeneracionalidad creo que también hay un lugar muy valioso de reconocer en esos ejercicios orales y que ahora las nuevas generaciones estamos marcando en las escrituras, por ejemplo. Así que, bueno, ahí reconociendo también esa palabra de nuestros abuelos y que ellos y ellas siempre nos enseñan a despedirnos bien y agradecer, pues me despido también con este poema. Chaventura. Kubuna shishan shek shuku, ashea kubuna shuemawu, uyegu sha shishan jek, shinichaks ogos, finsuka muska, uyega gashu gas ashisha shok shuesuka. Gracias, permiso al consejo y al poder de la palabra. Gracias, permiso al encanto y al susurro del Moán. Gracias, permiso a la fuerza y a las raíces en la tierra. Y gracias, permiso a los que resisten y floreciendo van. Icua Causay. Igual, Nicole, gracias por generosidad, por compartir hoy tu esencia de ser resistencia, de ser identidad también hoy en Bogotá. Agradecemos la sintonía de la audiencia de Causay Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa. En la dirección, Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora, Yolanda Barrantes y Diana Torres, en la comunicación, Laura Chávez, en el máster, Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con Causay Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 a.m. con repetición los jueves a las 6 p.m. por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Causay Conversando la Vida, UPN y el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.